Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por tus misericordias, por tus bondades. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de presentarnos delante de ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios. Y acercarnos a ti, Señor, con toda confianza, sabiendo que tú nos escuchas, Señor, y sabiendo también que te agrada que nos acerquemos a ti, donde podemos encontrar, Señor, el pronto auxilio en nuestras pruebas, en nuestras tribulaciones, donde podemos encontrar ese oportuno socorro de parte tuya, Señor. Y Padre, así venimos hoy en este tiempo, Señor, acercándonos a ti, Señor, rogándote, Padre Celestial, primeramente por la salud espiritual de tu pueblo, Señor, la salud espiritual de tu iglesia local, Casa de Oración Loma Dorada, Señor, aquí en Tonalá, bendito Dios. Que tus hijos, Padre Celestial, no se aparten de ti, Señor, no se aparten de tu camino, Padre Santo, que quieran, bendito Dios, estar comiendo de tu palabra, Señor, estar buscando tu rostro, Señor, acercándose a ti en oración, en ruego, Señor, en acciones de gracias, Padre Celestial, cada día, Señor, que busquen tu palabra, Señor, que por medio de los medios, valga la redundancia, de las redes sociales que tenemos, Señor, para hacer llegar tu palabra, puedan también ellos seguir alimentándose, Señor. Padre Celestial, gracias porque tú nos permites, Señor, tener estos medios, porque tú nos permites acercarnos también por medio de la tecnología, Señor, por medio de las redes sociales, Señor. Y a través, Señor, de estos videos alcanza y toca también los corazones, Señor, de todos los que estén escuchando, bendito Dios, y bendíceles grandemente. Escucha sus necesidades, Señor, y atiéndeles, Padre, así como nos atiendes a nosotros también. Te pedimos, Señor, también por la salud física, Señor, de Suri, Padre Celestial, que le ayudes a recuperarse, Señor, a ponerse bien al 100%, y también te pedimos que cuides de toda la familia del pastor, Señor, José, de Laura, Señor, Dulce, Pepe, Arturo, Padre Celestial, cada uno de ellos, Padre, que los guarde, Señor, en completa salud, Padre Celestial, y que también ellos estén en completa paz, Señor, confiando en ti. Provee de todos los recursos que necesitan, Señor, para salir adelante cada día. Asimismo, de cada familia, Señor, de esta congregación. Te pedimos, Padre Celestial, por nuestros hermanos que están aquí, bendito Dios, que nos bendigas, Armando, su esposa, Señor, que les bendigas grandemente. Tú sabes sus necesidades, Padre Celestial, tú conoces aún el deseo más profundo de sus corazones, Padre, y te rogamos que les atiendas, Señor, que extiendas tu brazo poderoso, Señor, sobre sus vidas, y que les ayudes, Padre, en todo lo que necesitan, Padre. Te pedimos por Felipe, Padre Celestial, por su familia, bendito Dios. Gracias te damos primeramente porque están con bien, Señor, porque están gozando de buena salud, y gracias a ti, gracias a tu protección. Síguelos bendiciendo, Señor, sigue estando con ellos, Padre Celestial, y que de ellos, de lo profundo de su corazón, Señor, salga también esa gratitud hacia ti y esa alabanza, Señor, porque tú eres Dios, y por todo lo que tú haces por ellos, bendito Dios. Gracias te damos también, Señor, por mi familia, Señor. Te pido por Cintia, Señor, te pido por Débora, por Dana, por mis suegros, Señor, por Jorge, por mis padres, Señor, por mis hermanos y hermanas y las familias de cada uno de ellos, Señor. Gracias por la salud que nos concedes, gracias por la provisión que tú nos das, bendito Dios, porque tú eres fiel, tú eres verdadero, Señor, y tú cumples tus promesas. Por cada familia de esta congregación, Señor, te rogamos que seas con ellas, Padre Celestial, y que los guardes
en todo bien, Señor, y con paz. Que provea, Señor, toda bendición, todo sustento, Padre Celestial. Te pedimos por nuestros trabajos, Señor. Te pedimos por las empresas donde trabajamos, Señor. Muchas de ellas están pasando por situaciones muy difíciles, complicadas, Señor, financieras, precisamente por toda esta situación, Señor, de la pandemia. Te pedimos que tú las sigas sosteniendo, Señor. Que esas fuentes de empleo, Señor, sigan prevaleciendo, Padre Celestial, y que también vayan mejorando, Padre Celestial. Que la economía también, Señor, resista y al contrario, Padre Celestial, aún de los pronósticos, puedan salir adelante y recuperarse, Padre Celestial. Gracias te damos por nuestros hermanos que necesitan de un trabajo también, Señor, porque sabemos y confiamos en ti que tú proveerás ese trabajo que necesitan, Señor. Padre Celestial, provee ese trabajo y ese alimento, Señor, que no falte en nuestras mesas. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Yo les voy a hablar hoy acerca de el Verbo encarnado. Es acerca de doctrina, y creo que es muy importante que todos tengamos muy claro este conocimiento que a través de las Escrituras podemos tener acerca precisamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Miren, vamos a ir ahí a Juan 1:14. Dice, y el Verbo fue hecho carne. ¿Qué fue hecho el Verbo? Carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Verbo hecho carne. Esto es egéneto, hecho carne. La palabra encarnado como tal no aparece en las Escrituras, ¿sí? Sus componentes en y carne sí ocurren, ¿sí? Como acabamos de leer. El Verbo se hizo carne, ¿sí? En primera de Juan 4:2, vamos a leer también, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Acerca de esta encarnación, Isaías predijo, ¿sí? Hizo algunas predicciones en donde vemos precisamente hecha realidad la encarnación de Dios en Jesucristo. Esto es algo muy importante, ya que se cumplen no solamente muchas profecías, sino que es indispensable para que podamos nosotros disfrutar de una salvación tan grande, para que a través de todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo al venir, ¿sí?, siendo Dios y encarnarse como hombre, de otra manera no habría podido ser posible, ¿sí?, que se cumpliesen profecías y que nosotros también tengamos los beneficios que hoy tenemos, y vamos a verlos uno a uno, ¿sí? En Isaías capítulo 9, verso 6, ¿sí?, predijo la unión de la deidad y la humanidad en Jesucristo, ¿sí? Él dijo que un niño nacería, ¿sí? Y esta referencia hace precisamente, vamos a decir, alusión a la humanidad, ¿no? Porque solamente un humano puede nacer como un niño, ¿no?
Pero también dice otras características que solamente son parte de Dios. Vamos a leerlo. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, ahí está, ¿no? Como hombre, es decir, humano. Hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, ¿sí? Dios fuerte, ¿sí? Aquí esta frase que es el Gibor, ¿sí? Hace referencia precisamente a la deidad, a Dios. Él, ¿sí? Hace referencia a Dios. Y Gibor es héroe, ¿sí? Es decir, es nacido un héroe cuya característica principal es ser Dios, ¿sí? Entonces Isaías está ahí anunciando precisamente que vendría Dios a encarnarse, ¿sí? Y esto es fundamental. Vemos también otra profecía en Isaías 7:14, que quiero también que veamos. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ve aquí las características, ¿no? Una virgen, ¿sí? Esto es algo singular, ¿sí? Algo, pues, milagroso, ¿no? ¿Cómo una virgen va a dar a luz? ¿Sí? Vamos a ver. Y dice también, llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿sí? Entonces aquí está también Isaías diciendo o haciendo alusión a la encarnación, precisamente, ¿sí? De Dios en un hombre. Y como ya lo sabemos, en Jesucristo, ¿no? Entonces tenemos la predicción del Dios hombre, ¿sí? Y la predicción de que el nacimiento sería virginal, ¿sí? Ya leímos primera de Juan 4:2, vamos a leer segunda de Juan 7. Porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que tal hace es engañador y anticristo, ¿sí? Así de importante es que reconozcamos y sepamos todo lo que implica que Jesucristo haya venido en carne. Si alguien niega eso, dice literalmente, no es de Dios y es anticristo, ¿sí? Es un enemigo de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la encarnación? ¿Sí? ¿Cuál es el significado? Pues que la segunda persona eterna de la Trinidad tomó la humanidad sobre sí mismo, ¿sí? Él no poseyó a la humanidad mientras no nació, ¿sí? Antes de que naciese como hombre, Él era Dios. Y ha sido Dios y será Dios por siempre, ¿sí? Pero mientras no nació, ¿sí? No se encarnó, ¿sí?
Ese proceso de encarnación, ¿sí? Sucedió solamente una vez. Duró unas cuantas horas. Y Jesucristo, siendo Dios y hombre a la vez, así permaneció. Murió, resucitó con un nuevo cuerpo, un cuerpo glorioso, y así permanece para siempre, ¿sí? Él ya no dejó su encarnación, ¿sí me explico lo importante que es esto, que lo entendamos? Él se encarnó como hombre, se convirtió en Dios hombre, murió, fue resucitado por el Padre Celestial, ¿sí? Y sigue siendo Dios hombre, con un cuerpo glorificado. Esto es muy importante que lo entendamos, porque también nosotros, ¿sí? Recibiremos un cuerpo semejante y seremos transformados, ¿sí? Los que estén vivos, como dice Pablo, pues en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, los que estén durmiendo ya, pues serán resucitados, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en nuestro conocimiento, en nuestra doctrina, ¿sí? Entonces, ese nacimiento virginal que fue anunciado, como ya lo vimos por Isaías, se dio en Jesucristo, ¿sí? Ahora bien, una característica muy importante, ¿sí? De respecto a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo es que fue sin pecado, ¿sí? Él vino, dice Pablo, en semejanza, ¿sí? De carne de pecado, pero sin pecado y sin pecar. Él nunca pecó. Ahí en Romanos 8:3, pero no vamos a ir a esa cita, ¿sí? Muy bien. El nacimiento virginal fue el medio por el cual sucedió la encarnación, ¿sí? Eso lo tenemos claro, ¿sí? El nacimiento virginal fue el medio para la encarnación. La encarnación, una vez cumplida, fue un estado permanente para el Señor. Comenzó en su nacimiento y continúa, ¿sí? Aunque ahora en un cuerpo de resurrección, para siempre. Aun cuando ese nacimiento solamente duró algunas horas. Veamos qué dice Lucas 35, perdón. Dice, y respondiendo el ángel, aquí el ángel es Gabriel, ¿sí? Le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿A quién le estaba hablando aquí? A María, ¿sí? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Leyendo se puede dar cuenta que una respuesta o una reacción de María fue, bueno, pero no tengo esposo. ¿Cómo van a ser si no tengo esposo, ¿no? Entonces el ángel le dice que la sombra del Espíritu de Dios la cubrirá, ¿sí? Y entonces nacerá un santo ser. Esto es, ¿sí?, lo singular de este acontecimiento, donde se enfatiza, ¿sí?, el poder de Dios, lo divino, lo sobrenatural, más que el método, ¿sí?, sino el medio por el cual llegaría esta encarnación, que sería a través de una virgen, ¿sí? Entonces, enfatiza esto el hecho de la generación divina del niño, ¿sí?, más que el método de, pues, ¿cómo exactamente sucedió eso? No lo sabemos. Es algo que creemos, ¿sí? Dios lo hizo y nació
de una virgen. Amén. Mateo 1:16 también lo menciona. Dice, y Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, quien es llamado Cristo. ¿Sí? Ve cómo menciona que nació de María. No dice de María y José. ¿Sí? Nació de María. Está reconociendo pues aquí también ese nacimiento virginal. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el propósito del nacimiento virginal? ¿Sí? Pues sirvió como señal de la singularidad de la persona que nació, alguien único e irrepetible, algo que no podía ser, que solamente Dios lo podía hacer. Vemos que los evangelios de Mateo y de Lucas mencionan la genealogía, ¿sí? Mateo más sobre una línea y Lucas sobre otra, ¿sí? Lucas habla de 67 generaciones y Mateo de muchas menos, creo que son 41, algo así. Pero esto lo mencionan porque una característica que estaba también ya anunciada es que fuera descendiente de David, ¿verdad? Por eso mencionan las genealogías, ¿sí? Ahora bien, vimos que esta encarnación fue profetizada, ¿sí? Que el medio por el cual llegó fue a través de un nacimiento virginal, ¿sí? Y también vimos el propósito, ¿sí? ¿Por qué envió Dios a su Hijo en la semejanza de carne de pecado? O sea, continuando con el propósito de esta encarnación. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que nacer como hombre? ¿Sí? Bueno, las Escrituras nos dan varias respuestas a esa pregunta que de alguna u otra manera ya todos las conocemos, pero vamos a profundizarlas, ¿sí? Primeramente para revelarnos a Dios, ¿sí? Aunque las Escrituras dicen que Dios se revela a sí mismo, incluso por medio de la creación, ¿sí? Dice la palabra de Dios que la creación misma da testimonio de la existencia de Dios, ¿sí? La perfección que encontramos, ¿sí? El orden, la armonía, para que la vida sea posible, para que este planeta haya vida y sea estable, digamos, para que podamos vivir, y tantas cosas que hay y que no podemos ver, no pudieron ser casualidad. No pudieron ser producto de una explosión. No pudieron ser obra de la nada, ¿sí? Es creación de Dios. Y por eso dice que la creación da testimonio de Él. Pero, sin embargo, ¿sí? Sin embargo, la única manera en que el hombre puede ver al Padre es conociendo acerca del Hijo. Y la única manera de lograrlo hoy en día es estudiando el relato de su vida en las Escrituras. No hay otra fuente, no hay otra forma. Esa es la única manera, a través del relato de su vida en las Escrituras, ¿sí? Por haberse Él hecho hombre, la revelación de Dios se personalizó en Él. Por Él es Dios, porque Él es Dios. Esa revelación es completamente verdadera. Mire, vamos a ver Juan 1:18.
Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí? Es decir, un propósito de la encarnación es que Jesucristo diera a conocer al Padre. Nadie más le da a conocer y a revelar como Él, ¿sí? Al Padre. Tenía que encarnarse. Vamos a ver también ahí Juan 14, a partir del verso 7. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Sí? Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Sí? Es decir, un propósito de la encarnación es para revelarnos a Dios. ¿Sí? Otro propósito es para proveer un ejemplo para nuestras vidas. ¿Sí? La vida terrenal de nuestro Señor se nos presenta como un patrón para nuestras vidas hoy en día. Vamos a ver 1 de Pedro 2:21. Es el mejor ejemplo que tenemos en las Escrituras para nuestra vida, para cómo vivir nosotros. Dice, porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Si tú estás buscando un ejemplo de vida, si estás buscando pasos a seguir para agradar a Dios, nuestro mejor ejemplo es la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que aprendamos de Él, que aprendamos de cómo vivió, que aprendamos de cómo se comportó y de cómo prevaleció sobre el pecado. Otra cita que vamos a leer es 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y aquí está todavía un poco más fuerte, ¿verdad? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, es una necesidad muy grande en la que tenemos de conocerle y saber el ejemplo que nos dio para nosotros poder seguirlo. Porque también nuestra vida va en ello, ¿sí? Por eso debemos escudriñar las Escrituras. No solamente leer superficialmente, tenemos que estudiarla. Tenemos que pedirle a Dios que nos revele a través de su Espíritu Santo. Él prometió que lo haría y nos guiaría a toda verdad, ¿verdad? Si hay mucha gente que dice, es que yo no le entiendo y empiezo a leer y me da sueño, y uno se necesita disciplina, ¿sí? Como todo, o sea, ¿cuántos de aquí tenemos una profesión? ¿Cuántos años nos costó aprender esa profesión? ¿Sí? De estudiar, de hacer exámenes, de prácticas, tantos retos, ¿sí? Y nos costó mucho tiempo, ¿verdad? Y quemarnos las pestañas, pero tiene su fruto, ¿verdad? Bueno, conocer las Escrituras también lleva su esfuerzo, su tiempo, su dedicación. Y pedirle a Dios también, sobre todo, su guía, porque podemos estudiar las Escrituras, pero si Dios no nos revela, si no somos hijos de Dios, pues podremos tener solamente un conocimiento, o un conocimiento teológico, o ser un erudito de la palabra y no ser salvo.
porque requerimos que Dios nos revele. Y quien nos revela al Padre es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, para revelarnos a Dios y para proveer un ejemplo para nuestras vidas. Si la encarnación no tuviéramos ese ejemplo, ¿sí? O sea, si Dios no viene a encarnarse como un hombre, no tendríamos el ejemplo de un hombre a seguir, ¿sí? Como hombre, Él experimentó las vicisitudes de la vida, ¿sí? Es decir, todas esas experiencias buenas y malas de la vida. Solamente encarnado pudo haberlas experimentado. Y entonces poder tener un ejemplo real para nosotros. Porque ¿cómo podríamos tener un ejemplo de alguien que no fuese como nosotros? Es decir, hombre, no podríamos seguir un ejemplo que no fuese de alguien semejante. Por eso era necesario que se encarnara. Pero también, ¿sí? Es decir, para la parte práctica, ese ejemplo práctica, lo necesitamos Jesucristo hombre. Pero necesitamos el poder divino de Dios, ¿sí? Que nos ofrece a través precisamente de esa divinidad en su vida, ese poder para seguir su ejemplo. Porque también sin el poder de Dios en nosotros, es decir, sin el Espíritu Santo de Dios en nosotros, no podemos seguir semejante ejemplo. No podremos tener las fuerzas, la sabiduría y sobre todo, ese perdón de pecados, ¿verdad? Esa salvación tan grande que obtenemos. ¿Sí está claro? Entonces, vamos viendo dos propósitos: el revelarnos a Dios, el ser ejemplo, para proveer, este es un tercero, para proveer un sacrificio efectivo por el pecado. ¿Sí? Si la encarnación de Jesucristo, simple y sencillamente no tendríamos salvación. ¿Sí? El pecado requiere la muerte como su pago, ¿no? La palabra de Dios es muy clara. La paga del pecado es la muerte, ¿sí? Y Dios no muere. Dios no muere. Es decir, aquí el Salvador tiene que ser humano para poder morir, ¿sí? Pero la muerte de un hombre no pagaría por el pecado eternamente, ¿sí? De modo que el Salvador también tiene que ser Dios, ¿sí? Entonces necesitamos un Salvador que sea Dios hombre, y lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10. Y vamos a ver desde el verso 1. Dice, se los voy a leer de otra versión con un lenguaje actual, ¿sí? Dice, la ley de Moisés, si quiere escúcheme, ahí ya tiene la cita, la puede leer luego, porque yo se la voy a leer de otra versión y luego no va a entender muy bien porque va a estar leyendo otra versión. Escuche esto. La ley de Moisés era solo una muestra, ¿sí?, de lo bueno que Dios nos iba a dar. Solamente como hay unas pinceladas, ¿no? Una muestra. Y no lo que en verdad nos daría. Por eso, la ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre, ¿sí? Eso no puede hacer la ley, ¿sí? Si en verdad la ley pudiera quitarles el pecado, no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios a Dios.
Pero sucede lo contrario. Cada año cuando ofrecen esos sacrificios, lo único que logran es recordar sus pecados, porque la sangre de los toros y de los chivos que se sacrifican no puede quitar los pecados. Por eso, cuando Cristo vino a este mundo, le dijo a Dios: tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón, por eso me has dado un cuerpo. Por eso te dije, aquí me tienes para cumplir tu voluntad, así me lo enseña la ley de Moisés. En primer lugar, este salmo dice que Dios no quiere ni le gustan los sacrificios y las ofrendas, ni los animales quemados sobre el altar, aunque la ley manda que sean presentados. Después de eso, el Salmo dice que Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios, es decir, Cristo quitó aquellos sacrificios antiguos y estableció uno nuevo. Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Él, siendo hombre, podía morir, pero siendo Dios a la vez, podría ser perfecto ese sacrificio para que fuera solamente una vez y para siempre. De otra manera, no hubiese sido posible. Tenía que ser Dios hombre, ¿sí? Tenía que morir así y resucitar para que tuviésemos vida eterna, ¿sí? Entonces, para proveer un sacrificio efectivo por el pecado, por eso era necesario que se encarnara. También para poder cumplir el pacto davídico. ¿Cuál fue el pacto que hizo Dios con David? ¿Quién se acuerda? El pacto que hizo Dios con David dijo que no le faltaría, ¿sí?, quien se sentara en su trono. Y prometió, ¿sí?, que se sentaría un rey en ese trono y reinaría para siempre. Vamos a Lucas capítulo 1, verso 31, para ser exactos con esto. ¿Cuál fue la cita que dije? Lucas 1, 31, ¿verdad? Sí. Les voy a hacer un examen al final, que no se duerma. Fíjese qué hermoso. Vamos a regresar a la otra versión. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Por qué era necesario que encarnara? Bueno, el trono de David tenía que ser ocupado por un hombre, ¿sí? Aunque Dios nos gobierna y reina por siempre, no cumple esa característica. O sea, Él es invisible. Y ese trono tiene que ser ocupado por alguien visible, por un hombre, porque es un reino de hombres, ¿sí? Ese reino de David. Pero además, si fuese un hombre común y corriente, que nace y muere, pues no podría ocuparlo para siempre. Entonces, era necesario Dios hombre, es decir, encarnado, para poder ocupar ese trono, ¿sí? Gabriel anunció a María que a su hijo se le daría el trono de David, ¿sí? Y como vemos ahí en esas escrituras, se cumple esta promesa. Ahora bien, aún hay
profecías por cumplir, ¿verdad? Tenemos el Antiguo Testamento y vemos que en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de ese Antiguo Testamento. Pero aún tenemos una historia por ver, ¿no? Está pendiente el regreso de nuestro Señor Jesucristo y con Él pues la culminación de las profecías que aún están por cumplirse. Entonces Él podrá sentarse en ese trono y reinar para siempre. ¿Sí? Así que el que en definitiva cumpliría la promesa davídica tenía que ser Dios hombre, como les mencioné. ¿Sí? Otro propósito es para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero entonces, ¿por qué encarnado? Bueno, al diablo era necesario vencerlo en su arena, en su terreno. Y la palabra de Dios nos revela que quien gobierna en este mundo, ¿quién es? El diablo, ¿sí? Note que esto fue efectuado por la aparición de Cristo. El enfoque es sobre su venida, no sobre la resurrección como se esperaría. ¿Por qué fue necesaria la encarnación para derrotar a Satanás? Pues porque Satanás tenía que ser derrotado en la arena que él domina, como les mencioné, este mundo. Así que Cristo fue enviado a este mundo para destruir las obras del diablo, como leímos. Ya casi terminamos. Otro propósito es para poder ser un sumo sacerdote compasivo. ¿Sí? Hebreos 4, verso 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y si si Dios no hubiese llegado a encarnarse, es decir, Jesús, no tendríamos un sumo sacerdote que pudiera entendernos completamente. Uno dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, como hombres, en nuestra humanidad. ¿Sí? Ese sumo sacerdote, para que pudiera entendernos, tenía que ser hombre. Pero también Dios, ¿sí? Para que pudiese compadecerse como solamente Dios puede tener compasión y misericordia de nosotros, ¿sí? Nadie como Él para la compasión y para la misericordia, ¿verdad? ¿Quién como Él? Nuestro sumo sacerdote puede entender nuestras debilidades porque Él fue probado como lo somos nosotros. Cualquier prueba, cualquier tentación que hayas o estés experimentando, Dios te puede entender. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo te puede entender y puede interceder por ti precisamente ¿por qué? Porque fue encarnado. ¿Sí? Pero Dios nunca es probado. Así que fue necesario que Dios hiciera hombre para ser probado a fin de que fuera un sumo o un sacerdote
compasivo. ¿Sí? Finalmente, para poder ser un juez competente. ¿Sí? Aunque la mayoría de las personas piensan de Dios como el juez delante del cual todos compadecerán, la verdad es que es Jesucristo. ¿Sí? Será Jesucristo ese juez. Mire, Juan 5, verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y en el 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Sí? Es decir, ¿sí?, que es Jesucristo quien será ese juez. Todo el juicio será llevado a cabo por nuestro Señor, como leímos, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. ¿Sí? Este título, Hijo del Hombre, ¿sí?, precisamente lo asocia con la tierra y con su misión aquí en la tierra. ¿Por qué es necesario que el juez sea humano y haber vivido en la tierra? Pues porque de esa manera puede refutar cualquier excusa que como humanos nosotros podamos dar, porque Él también lo es. Iba a decir lo fue, pero Él sigue siendo, ¿sí? ¿Por qué tiene el juez que ser también Dios? Para que su juicio sea verdadero y justo. ¿Sí? Así que la encarnación tiene, pues, ramificaciones que se relacionan con nuestro conocimiento de Dios, nuestra salvación, nuestra vida diaria, ¿sí? Por eso lo tenemos a Él como ejemplo, nuestras necesidades urgentes y nuestro futuro. ¿Sí? Es verdaderamente el hecho central de la historia. O sea, que Él haya venido a encarnarse. Es el hecho central de la historia. Si Él no hubiese venido a encarnarse, las profecías no pudiesen haberse cumplido, ni pudiésemos nosotros haber tenido la salvación. ¿Sí? Le vamos a dejar aquí con esta parte. Espero que a través de esto el Señor nos dé más luz y podamos meditar también ya luego en casa acerca de esas escrituras. Y la verdad que nos llene de gozo el saber estos detalles, porque verdaderamente la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo al venir, siendo el Dios, de despojarse de toda su deidad para ser hombre y morir a favor nuestro, es algo realmente increíble, extraordinario, y tenemos el beneficio, ¿sí?, de alcanzar esa salvación que nos ofrece, recibiéndolo a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y Él retuvo su divinidad, por eso tiene el poder para ayudarnos en todo lo que necesitemos. Amén.